Así que gracias a Dios por su presencia. Dios es bueno. Y qué lindo que nosotros podemos experimentar la bondad de Dios todos los días de nuestra vida. A cada instante nosotros podemos comprobar, podemos disfrutar de la bondad de Dios. Como decía recién, muchas veces sentimos que, como decía un presidente, ¿no?, la casa está en orden. Decía, muchas veces nosotros también sentimos eso y bueno, edificamos por ahí nuestras vidas, edificamos nuestra familia, nuestras relaciones, edificamos nuestra economía y parece que está sólido el asunto. Edificamos nuestras amistades y parece que una edificación sólida. El matrimonio parece que estuviera edificado y que está sólido. Pero bueno, como les comentaba hace un tiempo atrás, en algunos domingos atrás, de aquella experiencia que tuvimos en el pasado, en el 80 y algo, 85 creo que fue el terremoto. Bueno, y se nos movió el piso. Y muchas veces sucede lo mismo. Esos sismos, ¿no?, que vivimos, sismos familiares, sismos económicos, sismos en la salud, donde se nos mueven las estructuras, donde se mueve la tierra, entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Irá a aguantar la edificación esto o no irá a aguantar? ¿Irá a aguantar o no? ¿O cuánto irá a aguantar? ¿Qué tan firme es lo que nosotros hemos edificado? Y en realidad somos conscientes entonces que lo que pone a prueba realmente cuán firme es la edificación no son los tiempos buenos, sino que son los tiempos difíciles. Lo que pone a prueba cuán firme nosotros tenemos la base de nuestra edificación, justamente son esos momentos que no nos gustan vivir, pero que son necesarios para evidenciar lo que hay en los cimientos de nuestras construcciones. Por eso el título de la predicación de esta mañana, sobre la roca, una vida edificada en Cristo. Porque es allí donde nosotros encontramos nuestra fortaleza, nuestra firmeza. Y la pregunta entonces sería, para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como personas que pertenecemos al reino del Señor, la pregunta sería, ¿cómo estamos edificados? ¿Cómo estamos edificando? Y esa es una pregunta relevante, es una interrogante importante que nosotros tenemos que abocarnos en esta mañana para reconocer cómo estamos construyendo. Porque, amado hermano, tenemos que ser conscientes que esos sismos aparecen de vez en cuando. ¿Ah? Y tenemos que ser conscientes también al verificar cómo queda la construcción. Ustedes han visto muchas veces en los terremotos que uno empieza a observar, dice, esta grieta no estaba en la casa, pero ahora sí apareció. Entonces algo hay que hacer, algo hay que arreglar. Esto que se cayó del techo, ¿qué pasó? Y bueno, había alguna imperfección. Entonces algo tenemos que hacer. Y lo mismo sucede con nuestras vidas particulares. Tenemos que ser buenos observadores. Volvernos, no sé, ingenieros, arquitectos de nuestras vidas para poder observar a través de la palabra del Señor en qué situación se encuentra nuestra edificación. Vuelvo a repetir, ya sea familiar, matrimonial, no sé, de relaciones interpersonales que tenemos, nuestra economía, cómo se encuentra. Bueno, y entonces observar, ser buenos observadores para entender que aún en esas circunstancias Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas hermosos, porque el Señor nos enseña. ¿A cuánto les gusta ser enseñados? Bueno, algunos otros. ¿A cuánto les gusta ser enseñados por el Señor? ¿Verdad que es bueno? Claro, nos gusta que el Señor nos enseñe cómo tenemos que avanzar. Y bueno, justamente cuando el Señor Jesús inició su ministerio, se recuerdan que fue llevado al desierto y allí fue tentado, luego salió de ese lugar, dice la palabra del Señor, en el poder del Espíritu. Bueno, fue a Capernaum y empezó a predicar, a que se arrepintieran las personas y empezó a hacer milagros y sanidades. Gloria a Dios por eso. Entonces las multitudes lo seguían y cuando él vio la multitud, dice la palabra del Señor allí en San Mateo, donde vamos a abrir la palabra del Señor, que él vio la multitud y entonces subió al monte y se sentó y comenzó a enseñar la palabra
a sus discípulos. Y entonces nos encontramos desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, nos encontramos con el Sermón del Monte, donde el Señor comienza a enseñarle a sus discípulos, nos empieza a enseñar a nosotros los hijos del Señor ciertas características, ¿no?, que debemos tener nosotros los hijos de Dios. Y Él comenzó a enseñarle, después léalo en su casa, no vamos a leer los 3 capítulos ahora porque si no se nos va a hacer muy tarde. Pero después en su casa tómese el tiempo de leer el Sermón del Monte. Ahí está el Señor Jesús sentado enseñando. No es como ahora, vieron que ahora los maestros, por ejemplo, se paran para enseñar. En aquel entonces se sentaban. Y dice la palabra que se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos. Y encontramos principios fundamentales en el Sermón del Monte, características precisas, puntuales, que tienen que tener los hijos de Dios. Por ejemplo, Él le enseñó la necesidad de ser pobre en espíritu, esto habla de la dependencia de Dios, de ser humildes y manso, de llorar por el pecado, de tener hambre de justicia, de ser misericordioso, tener un corazón limpio, buscar la paz. Y hasta les habló de estar dispuesto a sufrir por Cristo Jesús, por Él mismo, por el Evangelio, por la palabra, por el reino. Estas son algunas de las enseñanzas y características que el Señor les dejó y nos dejó en el Sermón del Monte. Pero ahora, cuando va terminando el Sermón del Monte, porque podríamos decir, bueno, el Sermón del Monte, es la enseñanza, es la predicación. Ya cuando va finalizando, ¿no?, la palabra que está enseñando, no termina con algo bonito para que todos se vayan felices después de haber escuchado la enseñanza del Señor Jesús, sino que luego de pronunciar toda esta enseñanza, Él culmina diciendo esto que vamos a leer ahora. Y lo vamos a leer en Mateo 7:24. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Después de que Él enseñara todo esto, que los discípulos estaban atentos a la voz del Señor Jesús, vuelvo a repetir, no culmina con una historia linda como para que todos se vayan felices, sino que Él dice esto. Dice, cualquiera pues, después de enseñar esto, que me oye estas palabras que yo les acabo de decir, todo lo que Él enseñó en el monte, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, estas que acabamos de decir y que van a leer después ustedes en su casa, ¿cuántos me dicen amén? Bueno, amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ya no sobre la roca, y descendió lluvia también, y vinieron ríos también, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que lo que nosotros observamos en esta parábola, en esta historia que el Señor les da a los discípulos en ese momento, luego de dar toda esa enseñanza, Él le da dos cosas muy, pero muy importantes. Dos aspectos, dos personas diferentes, dos personas que escuchan lo mismo, pero que actúan luego de manera diferente. Por eso Él comienza diciendo, cualquiera que me oye estas palabras. Escucharon las mismas palabras. El Señor Jesús presenta a dos hombres que estuvieron escuchando la misma palabra. Estaban viviendo la misma experiencia, pero sin embargo terminaron actuando de diferente manera. Y eso trajo como consecuencia diferentes resultados. Entonces nos interesa, ¿verdad?, como hijos de Dios, tener buenos resultados en nuestras vidas. ¿A cuánto les gusta fracasar en la vida? ¿Bien? A nadie. Si nosotros comenzamos algo, queremos que nos vaya bien. Queremos comenzar una carrera y terminar la carrera. Queremos tener un emprendimiento y que ese emprendimiento traiga fruto.
¿verdad? Conforme a lo que nosotros pretendemos. No vamos a comenzar algo y vamos a decir, bueno, ojalá que fracase dentro de 2 semanas. Eso sería anormal, ¿cierto? Porque no está en nuestro corazón, en nuestra mente eso. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vemos que el Señor nos da todos estos principios que nosotros vemos en el Sermón del Monte, pero a la vez nos enseña lo que tenemos que hacer para que esto traiga buen resultado a nuestras vidas. Para que esto, la verdad, sea de fortaleza para nuestra casa, para la edificación, para nuestra relación, para nuestras relaciones, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el ministerio, para la iglesia. Nos da la clave para que nosotros seamos exitosos en Dios. Esa sería la palabra. En el contexto donde el Señor está dando la palabra en ese momento, los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, habían puesto como base de edificación para la sociedad, para la cultura de ese momento, la religión, las costumbres, las tradiciones. Pero eso era la arena. Ahora el Señor les está enseñando principios celestiales, divinos, para los hijos del Señor, para que ellos puedan edificar bien. O sea que la palabra que el Señor está enseñando es una palabra contracultural. Va en contra de las estructuras que el pueblo en ese momento tenía en su mente. Ellos pensaban que por siglos ellos habían estado comiendo esta enseñanza y sus vidas, su familia, toda la sociedad había estado siendo construida, edificada sobre esos fundamentos. Pero ahora viene el Señor y les está aclarando, les está enseñando, nos está enseñando que hay solamente una base firme para nosotros, los hijos del Señor. Y es edificar sobre la roca. ¿Y la roca quién es? ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. No el fortachón ese, ¿cierto? Que le dicen la roca allá en Estados Unidos que hace las películas. Ese no es. La roca, el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar es Cristo. Es la palabra del Señor. Y la forma que nosotros tenemos entonces, que nos enseña el Señor Jesús, para poder edificar bien, es siendo obediente a lo que escuchamos. ¿Vieron? Él comienza a decir, cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y las hace. Cualquiera que oye la palabra del Señor y las obedece. Le voy a comparar, lo que está diciendo es como un hombre prudente que edifica sobre la roca. Es como un hombre, aquel que agarra la palabra, no solamente la escucha, sino aquel que oye las palabras y las hace. Es un hombre prudente que comienza a edificar en algo sólido, porque lo sólido es Cristo Jesús. Por eso Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es importante. ¿Es importante o no que escuchemos la palabra del Señor? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Por sí o por no? Sí, es importante que escuchemos la palabra del Señor, pero es importante obedecer la palabra, porque eso marca la diferencia. No marca la diferencia del escuchar solamente la palabra, porque todos podemos escuchar la palabra. La diferencia la marca qué hacemos después con la palabra que hemos recibido. Esto es como, por ejemplo, alguien va al médico, ¿no? Alguien va al médico y el médico le dice tener que cambiar la alimentación. No sé si alguien le ha dicho esto al médico alguna vez. Sí, alguien dice. Tener que cambiar la alimentación, tener que hacer ejercicio, dejar ciertos hábitos. Y la persona escucha todito. Y le dice al doctor, sí, la verdad que sí, entiendo lo que me está diciendo. Pero sale y sigue viviendo exactamente igual. Se va para la casa, ve un lugar donde venden hamburguesas y dice, vamos a festejar lo que me dijo el doctor. Y mete otra vez la gaseosa, y otra vez los dulces, y otra vez. ¿Escuchó? Sí. ¿Obedeció? No. ¿Y qué fruto le trae? ¿Verdad que no trae ningún fruto? Porque solamente escuchó.
Bueno, cuando el Señor Jesús nos está hablando ahora, nos está diciendo esto. Es bueno que escuchemos la palabra, es bueno que coman, que entiendan la palabra, pero hay que obedecer la palabra. Por eso dice el Señor, como decíamos al recién, bueno, gloria a Dios que podemos escuchar la palabra del Señor, porque cualquiera que me oye estas palabras, pero no se queda solamente ahí. No dice, cualquiera que me oye esta palabra y las cree, no dice eso. No dice cualquiera que oye esta palabra y la entienda, no dice eso. No dice cualquiera que oiga mis palabras y la acepte, no dice eso. Aunque eso sucede también en nuestra vida. Sino dice y la hace, y la obedece. Y allí nosotros, amado hermano, si queremos tener entonces las bases fortalecidas de nuestra vida y que realmente tengamos una edificación fortalecida, necesitamos esta clave que el Señor nos da. Es la obediencia a su palabra. Necesitamos obedecer a la palabra del Señor, porque eso marca la diferencia de ser simplemente oidores, porque nos podemos convertir justamente en esto, oidores olvidadizos, como dice la palabra del Señor, que puede ser como aquel que va, se mira en el espejo, ve que tiene por ahí algunas manchas, ve que está desarreglado en el espejo, pero luego se va y se olvida de esas imperfecciones que tenía en el rostro. Entonces, ¿de qué le sirvió mirarse en el espejo? ¿Le sirvió de algo? No, ¿verdad que no? Porque se va y se olvida, dice la palabra. Por eso nosotros nos miramos en la palabra del Señor y tenemos que reflexionar en ella. ¿Qué nos está enseñando el Señor? A abocarnos, a escuchar la palabra, sí, pero también a obedecer la palabra de Dios. Encontramos nosotros dos fundamentos diferentes en estos dos personajes que el Señor Jesús presenta en esta parábola, en esta ilustración, en esta historia. Uno edificó sobre la roca, que es Cristo, y el otro sobre la arena. Y nosotros ya sabemos cómo termina la historia. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo era pequeño, así que, como dice Evita, pequeño, cantábamos una canción. ¿Se recuerdan las maestras y los más? Dice, dos casitas a orilla de la mar. Dos casitas, decía, bonitas, sin par. Más la tormenta, ¿qué dice? Cruel cayó allí a orilla de la mar. Y luego decía, una casita firme quedó, la otra casita, ¡prum!, se cayó. Si tú edificas sobre Jesús, tu casita firme quedará. ¿Cuántos me quieren contratar para...? Pero fíjese, ya de chiquito lo veníamos cantando porque es palabra de Dios y nos enseña. Si nosotros edificamos sobre la roca, si nosotros edificamos sobre Jesús, o sea, a los dos le vinieron las mismas tormentas. El que estaba sobre la arena, las tradiciones, las costumbres, sus capacidades, la religión, lo superficial, vinieron las tormentas. Pegaron fuertemente las lluvias, pero dice la palabra del Señor, al piso. Pero sin embargo, las mismas tormentas, porque podríamos decir, no, estoy en obediencia a la palabra, no van a venir tormentas. No, van a venir las mismas tormentas. La diferencia es la base que tenemos. La diferencia es el fundamento que tenemos. Van a venir las pruebas, vienen las dificultades, pero la palabra del Señor nos da la esperanza de que vamos a atravesar esas pruebas y vamos a seguir avanzando con el Señor. ¿Se recuerdan los discípulos? Cuando el Señor Jesús les dijo, pasen al otro lado, y se subieron a la barca. Y cuando iban cruzando vino una tormentota, un tormentón, dijeron los cordobeses, y se movía para acá. Y claro, iba a decir los tipos, los hermanos, los discípulos experimentados, ¿no? En la navegación, porque eran pescadores, y ya digo, acá nos morimos todos, acá sonamos, hasta acá llegamos nosotros. Pero sin embargo, ahí estaba el Señor Jesús. Ellos habían recibido una palabra de Dios y
Cuando el Señor Jesús está, la cosa cambia. La historia termina que ellos llegaron al otro lado. ¿Pero por qué? Porque estaba Jesús. Ahora, si Jesús está en la ecuación, si Jesús está en la historia nuestra, si Jesús está en nuestras relaciones, si Jesús está como base, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra edificación, nosotros nos vamos a encontrar de que vienen las tormentas, pero vamos a atravesarlas con el Señor, porque eso marca la diferencia. Que Él sea nuestra base, pero volvamos al primer punto. Escuchemos la palabra, sí, pero seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Los dos llegaron entonces, nos dice la palabra del Señor, a cierto lugar, porque después Lucas dice que llegaron los dos a un lugar a edificar, pero estaba la arena y uno decidió, voy a edificar rápido, necesito la edificación rápida. ¿Para qué tanto esfuerzo de buscar la roca? Y entonces comenzó a edificar sobre la arena. Y claro, el resultado fue fácil, fue rápido. Quizás las personas que pasaban, qué productivo, qué bien que le va a este hombre, qué rápido que está creciendo. Pero sin embargo había otro hombre prudente que dice, no, yo voy a cavar y voy a ahondar. Y se tomó el trabajo, en vez de ir para arriba, empezó a ir para abajo, ¿no? Y comenzó a cavar y a ahondar hasta que encontró la roca. La roca es Cristo. Llevó más trabajo, llevó más tiempo, llevó más sacrificio, pero sin embargo encontró la roca, buscó la roca y empezó a edificar. Y nos cuenta lo mismo San Lucas que dice Mateo, vinieron las mismas tormentas y un montón de cuestiones, y la gente pasaba y se admiraba de lo ligero que había edificado el otro, pero también después se admiraban de lo rápido que había caído, por causa del fundamento que no se veía. Pero las pruebas dejan en evidencia cuáles son las bases de nuestras construcciones. Las dificultades, las lluvias, aquellos vientos contrarios, aquellos sismos que sufrimos, dejan en evidencia cuáles son nuestras verdaderas bases. Por eso es necesario, amado hermano, que en esta mañana nosotros recapacitemos en la palabra, reflexionemos en ella y decimos, si es bueno escuchar la palabra, es bueno ir todos los días a la Biblia y la abro y la leo a la palabra, estudio la palabra, perfecto, está bien, pero no solamente quedarnos allí, sino entender que debemos hacer la palabra, debo obedecer la palabra, porque entonces es cuando en esa sinergia entre la palabra, entre el oír, entre el hacer, nosotros encontramos el fruto esperado, convirtiéndonos en una edificación sólida. Y yo no digo que a veces los vientos no nos despeinen, a nosotros que nos quedan poco, ¿no? No digo que esos vientos contrarios por ahí terminan desacomodándonos, porque somos seres humanos, pero que vamos a avanzar y vamos a salir en el nombre del Señor Jesús, va a ser así. Y vamos a salir como salió el Señor Jesús también del desierto después de la tentación. Dice que salió, ¿cómo salió? Fortalecido en el Espíritu Santo de Dios. Y así salimos nosotros también. Viene ese sismo que nosotros vivimos, esos temblores, pero salimos con enseñanzas adquiridas. Salimos con nuevas fuerzas renovadas en el Señor. Y gracias al Señor por eso. En cierta vez fui a predicar allá a Córdoba, a un pueblo, y nunca me acuerdo el nombre donde está la hermana Esther, en La Bulache. Y claro, cuando llegué esa noche, porque llegué de noche, un temporal, hermano, era impresionante, se cortó la luz, mire la bienvenida que me están dando, se cortó la luz, viento, lluvia, bueno, al otro día de la mañana me llevaron, vení, se va a quedar acá, y, ni sé, pero yo sé que dormí en esa noche donde estaba. Cuando me desperté en la mañana, me llevaron a recorrer por ahí el lugar, no sé la cantidad de árboles que estaban tirados, árboles inmensos, y me decían, ¿sabes cuál es el problema? No fue el problema la tormenta, no fue el problema la lluvia, fue el problema las raíces, lo que no se veía.
Eran árbol inmenso, pero con raíces cortitas. Entonces eran tirados, echados abajo fácilmente. Así que no es el problema la tormenta. No es el problema la dificultad. El problema son las bases. Necesitamos buenos fundamentos en Cristo. Y para esto es oír la palabra. Y para esto es hacer la palabra del Señor. Y como decíamos recién, el último punto que tienen por allá anotadito, esta es la prueba que revela la verdad. Esta es la prueba que revela la verdad. Que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, pero hay una casa que quedó firme. Hay una construcción que quedó parada. A pesar de, quedó paradita, porque estaba fundamentada sobre la roca. Y dice Mateo 7:27, de aquella casa que cayó, que fue grande su ruina. Fíjese, no dice que cayó un poquito, dice que fue grande su ruina por causa de no tener buenos fundamentos. Y solamente quiero puntualizar en esto, la diferencia no está en lo que escuchamos, porque todos escuchamos las mismas palabras. El asunto es cómo actuamos después con la palabra que hemos recibido. En Dios tenemos la oportunidad de ser obedientes al Señor. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra obediencia no está basada en el legalismo. Ay, si no lo hago me voy al infierno. Ay, si no lo hago me van a castigar. Ay, si no lo hago me van a mirar mal. No. Nuestra obediencia está basada en el amor. Si me amáis, guardad mi palabra. El amor. Hace rato cuando orábamos, le decíamos al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Yo hace muchos años, como muchos de ustedes, que avanzamos en el camino del Evangelio. Pero qué importante es reconocer que necesitamos la ayuda del Señor para entender la palabra, pero para hacerla en amor. Necesitamos conocer a este Dios de amor, a este Dios glorioso que nos ama, que nos abraza, que nos ayuda, que nos enseña, a ese Padre amoroso. Porque puede suceder que sabemos que tenemos un Padre, pero no nos relacionamos con Él. Estamos distanciados. Que no suceda esto con Dios. Sabemos que Él es nuestro Padre, pero tenemos la posibilidad de tener una relación cercana y profunda con Él. Y esta es la invitación en esta mañana para quienes estamos acá y para quienes nos miran y nos mirarán, de acercarnos a Dios, escuchando, obedeciendo, fortaleciendo las bases para seguir creciendo bien. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. El Salmo 31:3 dice, guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Otra vez dice el salmista, guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Las obras no salvan a nadie. Las experiencias sobrenaturales no salvan. Los milagros no salvan a la gente. Pero la roca sí salva. Jesús sí salva. Y que en Él, en la roca hay milagros, sí, creemos en milagros. Creemos en sanidades, en liberación, pero todo está en la roca. Él es la salvación. Él es la roca de nuestra salvación. Clamamos a Dios por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana